Antes de comenzar, no se te olvide seguirnos también en TikTok e Instagram como José Tineo B Oficial. Además tienes el enlaces para que te registre en la plataforma de Bullex para que comiences a aprender a hacer trading, psicología del trading. Controla tus emociones. La guía definitiva para desarrollar una mentalidad profesional, gestionar las emociones bajo presión y tomar decisiones disciplinadas en los mercados financieros. Por José Tineo, trader profesional. Introducción. El enemigo invisible. ¿Qué pasaría si el mayor obstáculo para convertirte en un trader consistente no estuviera en el mercado, sino en la forma en que reaccionas frente a él? Quiero que te sientes con esa pregunta un momento antes de seguir escuchando. No la respondas todavía, solo permite que resuene. Llevo más de 20 años operando en los mercados financieros, y si algo he aprendido con una claridad que no tenía al inicio de mi carrera, es esto. La mayoría de las personas que fracasan en el trading no fracasan por falta de conocimiento técnico. Fracasan porque, en el momento decisivo, sus propias emociones toman el control de decisiones que deberían haber sido racionales. He visto a analistas brillantes, capaces de leer un gráfico con una precisión asombrosa, destruir cuentas completas en cuestión de días porque el miedo, la euforia o la frustración se apoderaron de su ejecución. Y he visto a traders con conocimientos técnicos apenas suficientes construir carreras sólidas y sostenibles simplemente porque aprendieron a gestionar su mundo interno con la misma seriedad con la que estudiaban el mercado externo. Quiero ser honesto contigo desde el primer minuto. Este audiolibro no te va a enseñar a eliminar tus emociones. Eso no es posible y tampoco sería deseable. El miedo, la frustración, la euforia y la incertidumbre forman parte natural de esta actividad. Incluso los traders más experimentados, incluso yo mismo, después de 2 décadas frente a los mercados, seguimos sintiendo esas emociones con intensidad en determinados momentos. Lo que sí es posible, y de eso trata esta obra, es aprender a reconocer esas emociones, comprender la información que nos están dando y evitar que sean ellas, y no nuestro criterio entrenado, quienes tomen la decisión final. Quiero dejar algo completamente claro antes de continuar. Controlar tus emociones no garantiza el éxito financiero. No existe ninguna técnica psicológica, por sofisticada que sea, capaz de asegurar ganancias en un entorno tan incierto como los mercados financieros. Lo que la psicología del trading sí puede ofrecerte es una mejora medible en la calidad de tus decisiones, y esa mejora, sostenida en el tiempo, es lo único que verdaderamente está bajo tu control. El mercado pone a prueba tu estrategia, las emociones ponen a prueba tu carácter. A lo largo de los próximos capítulos vamos a explorar cómo funciona tu mente bajo incertidumbre, cómo reconocer el miedo, la avaricia, la euforia, la frustración y el revenge trading, cómo construir disciplina como una habilidad entrenable y cómo desarrollar la resiliencia emocional necesaria para sostener una carrera profesional en esta actividad. Vamos a recorrer historias, casos prácticos, ejercicios y técnicas de autorregulación que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo. No puedes controlar lo que hará el precio, pero sí cómo responderás. Ese, precisamente, es el verdadero territorio de batalla del trader profesional. Empecemos. Capítulo 1. La mente del trader. Antes de hablar de emociones específicas, necesitamos entender, aunque sea de forma general, cómo funciona la mente humana cuando se enfrenta a la incertidumbre. Esta comprensión no es un ejercicio académico, es la base sobre la cual vamos a construir todo lo demás en este audiolibro. El cerebro bajo incertidumbre. El cerebro humano se desarrolló durante millones de años para responder a amenazas físicas inmediatas, un depredador, un peligro concreto y presente. Ante esas amenazas, el cerebro prioriza la velocidad de reacción sobre el análisis detallado. Esa arquitectura mental, extraordinariamente útil para sobrevivir en un entorno de peligro físico directo, se convierte en un obstáculo cuando la enfrentamos a una amenaza abstracta, como la pérdida de dinero en una pantalla. Cuando ves una posición en tu contra, tu cerebro puede activar circuitos muy similares a los que se activarían frente a un peligro físico real. El corazón se acelera, la respiración se agita, la capacidad de pensar con claridad disminuye. No es debilidad de carácter, es simplemente la forma en la que estamos biológicamente diseñados. Pensamiento racional y pensamiento emocional. Los investigadores en neurociencia y en finanzas conductuales suelen describir 2 sistemas de pensamiento que operan de forma simultánea en nuestra
nuestra mente. Uno de ellos es rápido, automático e intuitivo. El otro es lento, deliberado y analítico. En circunstancias normales, ambos sistemas colaboran razonablemente bien. Bajo presión, sin embargo, el sistema rápido tiende a tomar el control, empujando decisiones automáticas antes de que el sistema analítico tenga oportunidad de intervenir. El trading, por su naturaleza de presión constante y resultados inmediatos, es un entorno particularmente propenso a que ese sistema rápido domine decisiones que, idealmente, deberían pasar por el filtro del pensamiento analítico. Sesgos cognitivos. Además de esta arquitectura dual, nuestra mente aplica atajos mentales conocidos como sesgos cognitivos, que distorsionan sistemáticamente nuestra percepción de la realidad. Algunos de los más relevantes para el trading incluyen la tendencia a buscar información que confirme lo que ya creemos, la tendencia a sentir el dolor de una pérdida con mayor intensidad que el placer de una ganancia equivalente, y la tendencia a sobreestimar la probabilidad de eventos recientes o vívidos en nuestra memoria. Ninguno de estos sesgos es una falla moral, son simplemente características universales de la cognición humana. Reconocerlos no los elimina por completo, pero sí te permite anticipar cuándo es más probable que estén distorsionando tu juicio. Reacciones automáticas. Con el tiempo, y especialmente después de experiencias intensas, nuestra mente desarrolla reacciones automáticas frente a determinados estímulos. Un trader que sufrió una pérdida significativa después de mantener una posición perdedora durante demasiado tiempo puede desarrollar, sin darse cuenta, una reacción automática de pánico frente a cualquier posición que se mueva en su contra, incluso cuando esa posición todavía está dentro de los parámetros normales de su plan. Toma de decisiones bajo presión. La combinación de estos elementos, la arquitectura dual del pensamiento, los sesgos cognitivos y las reacciones automáticas aprendidas, explica por qué la toma de decisiones bajo presión es tan distinta de la toma de decisiones en condiciones de calma. Comprender esto no es un detalle menor, es el punto de partida para cualquier trabajo serio de disciplina emocional. Hashtag toma de decisiones. Quiero añadir un elemento adicional antes de cerrar la parte teórica de este capítulo. La forma en que tomamos decisiones bajo incertidumbre no es un proceso puramente racional, ni siquiera entre las personas con mayor formación técnica. La investigación en finanzas conductuales ha demostrado una y otra vez que factores aparentemente irrelevantes, como el estado de ánimo del día, la cantidad de horas dormidas la noche anterior o incluso el resultado de la operación inmediatamente anterior, pueden influir de forma medible en la calidad de la siguiente decisión. Esto no significa que estemos condenados a decisiones erráticas. Significa, más bien, que la toma de decisiones consciente requiere un esfuerzo activo de monitoreo sobre estos factores, en lugar de asumir que nuestro criterio funciona de la misma manera en cualquier circunstancia. Analogía del cirujano. Piensa en un cirujano en medio de una operación complicada. Ese cirujano no puede permitirse que el pánico tome el control cuando surge una complicación inesperada durante el procedimiento. Su entrenamiento, repetido durante años, le permite reconocer la señal de alarma interna, respirar y ejecutar el protocolo correcto en lugar de una reacción impulsiva. El trader profesional necesita desarrollar esa misma capacidad, reconocer la señal emocional sin permitir que dicte automáticamente la siguiente acción. Ejercicio mental. Piensa en la última vez que sentiste una reacción emocional intensa frente al mercado. ¿Fue una reacción proporcional a la situación real o fue una reacción automática, quizás heredada de una experiencia pasada, que se activó de forma desproporcionada frente al estímulo presente? Resumen y acción práctica. Tu mente no está diseñada de forma natural para operar con calma bajo la incertidumbre financiera. Comprender la arquitectura dual del pensamiento, los sesgos cognitivos y las reacciones automáticas es el primer paso para empezar a gestionar, en lugar de simplemente sufrir, tu propio funcionamiento mental. Tu acción práctica. La próxima vez que sientas una reacción emocional intensa frente a una operación, detente un momento y pregúntate si esa reacción corresponde proporcionalmente a la situación real o si estás respondiendo de forma automática a algo más profundo. Capítulo 2. El miedo. El miedo es probablemente la emoción más presente y menos comprendida en la vida de un trader. Quiero dedicar este capítulo completo a desarmarlo, pieza por pieza, porque el miedo mal gestionado puede sabotear incluso el proceso técnico mejor diseñado. Miedo a perder.
El miedo a perder dinero es, en su forma más básica, una respuesta perfectamente razonable. El problema no es sentir ese miedo. El problema aparece cuando ese miedo se descontrola y comienza a distorsionar decisiones que en el papel eran técnicamente correctas. Un trader dominado por el miedo a perder puede cerrar una operación ganadora demasiado pronto, simplemente para asegurar algo, incluso cuando su plan original indicaba un objetivo más amplio. Miedo a entrar. El miedo a entrar en una operación, incluso cuando se cumplen todas las condiciones objetivas de tu proceso, es otra manifestación común. Este miedo suele nacer de experiencias previas negativas o del simple hecho de que cada nueva operación representa una vez más exponerse voluntariamente a la incertidumbre. Un trader paralizado por este miedo termina, paradójicamente, dejando pasar precisamente las oportunidades que su propio análisis había identificado como válidas. Miedo a equivocarse. El miedo a equivocarse está profundamente conectado con la autoestima y con la forma en que muchas personas relacionan sus decisiones con su valor personal. Cuando una operación se convierte inconscientemente en una prueba de tu inteligencia o de tu capacidad, el miedo a estar equivocado se intensifica de forma desproporcionada y ese miedo puede llevarte a mantener posiciones perdedoras más allá de lo razonable, simplemente para evitar admitir el error. Miedo a quedarse fuera. El miedo a quedarse fuera de una oportunidad, conocido comúnmente como FOMO, funciona de manera distinta a los anteriores. En lugar de paralizarte, te empuja hacia adelante de forma prematura, sin esperar las confirmaciones que tu propio proceso exige. Ver un movimiento fuerte del precio y sentir la urgencia de subirte a él es una manifestación directa de este tipo de miedo, aunque en la superficie parezca más una forma de avaricia que de temor. La señal fisiológica del miedo. Antes de continuar, quiero que prestes atención a algo muy concreto. El miedo casi siempre se anuncia primero en el cuerpo antes de aparecer con claridad en el pensamiento. Una tensión en el pecho, una respiración más agitada, una sensación de urgencia difusa. Aprender a notar estas señales físicas tempranas te da una ventaja valiosa porque te permite intervenir con una pausa consciente antes de que la emoción se traduzca en una decisión impulsiva. Muchos traders experimentados desarrollan con el tiempo una especie de radar interno para estas señales tempranas, precisamente porque han aprendido que ahí, en ese instante inicial, es donde todavía existe margen de maniobra. El miedo como información, no como orden. Aquí quiero compartirte la distinción más importante de todo este capítulo. El miedo en sí mismo no es tu enemigo. El miedo es información. Te está señalando que existe un riesgo relevante en la situación actual. El problema no es recibir esa información. El problema es obedecerla automáticamente, sin someterla al filtro de tu proceso y tu análisis. Un piloto de avión que detecta una señal de advertencia en la cabina no ignora esa señal, pero tampoco reacciona con pánico irracional. La investiga, la contextualiza dentro de su entrenamiento y decide la acción correcta según el protocolo correspondiente. El trader profesional necesita tratar al miedo exactamente de la misma manera, como una señal que merece atención, no como una orden que exige obediencia inmediata. Caso narrado. Recuerdo el caso de un alumno que, después de una pérdida significativa varios meses atrás, desarrolló un miedo tan intenso a entrar en nuevas operaciones que dejó pasar durante semanas oportunidades que cumplían perfectamente sus propias condiciones objetivas. Cuando finalmente revisamos juntos su diario de trading, quedó claro que el problema no era su análisis técnico, que seguía siendo sólido. El problema era que el miedo, sin ser reconocido ni procesado, estaba tomando decisiones por él, en forma de inacción constante. Trabajamos en un ejercicio simple. Antes de cada oportunidad válida según su proceso, debía escribir en una sola frase qué miedo específico estaba sintiendo y luego preguntarse si ese miedo tenía fundamento dentro de su plan de gestión del riesgo ya definido. Con el tiempo, esa simple pausa consciente le permitió recuperar la capacidad de ejecutar operaciones que su análisis ya consideraba válidas. Ejercicio mental. Piensa en una operación reciente donde el miedo influyó en tu decisión, ya sea llevándote a actuar antes de tiempo, a paralizarte o a cerrar una posición antes de lo planeado. ¿Qué información legítima te estaba dando ese miedo? ¿Esa información ya estaba contemplada en tu gestión del riesgo o realmente señalaba algo que tu proceso no había considerado? Resumen y acción práctica.
El miedo a perder, a entrar, a equivocarse y a quedarse fuera son manifestaciones distintas de una misma emoción central, y todas ellas pueden gestionarse tratando al miedo como información valiosa en lugar de una orden que debe obedecerse automáticamente. Tu acción práctica. La próxima vez que sientas miedo antes de una operación, nómbralo específicamente por escrito. Después, revisa si ese miedo ya está contemplado en tu plan de riesgo. Si lo está, procede según tu proceso. Si no lo está, tómate el tiempo necesario para evaluarlo con calma antes de decidir. Capítulo 3. La avaricia y la euforia. Si el miedo tiende a paralizar o a empujar hacia la impulsividad defensiva, la avaricia y la euforia hacen exactamente lo contrario. Generan una sensación de invencibilidad que, con la misma facilidad con la que impulsa a un trader hacia adelante, puede destruir en minutos lo que meses de disciplina construyeron. Sobreconfianza. La sobreconfianza suele aparecer después de una racha de operaciones ganadoras. El cerebro, buscando patrones, incluso donde no los hay de forma estadísticamente significativa, empieza a interpretar esa racha como evidencia de una habilidad superior, en lugar de reconocerla como una variación normal dentro de la incertidumbre del mercado. Esa interpretación errónea es el terreno fértil donde crece la avaricia. Exceso de riesgo. Cuando la sobreconfianza se instala, el siguiente paso, casi inevitable, es el exceso de riesgo. Un trader que hasta ese momento arriesgaba un porcentaje definido y constante de su capital, empieza a incrementar ese porcentaje, convencido de que su racha reciente justifica una mayor exposición. Esta decisión, aunque emocionalmente comprensible, ignora un principio que ya desarrollamos al hablar de la mente bajo incertidumbre. Una racha de corto plazo no es una muestra estadísticamente válida para modificar decisiones de gestión del capital. Operaciones impulsivas. La euforia también se manifiesta en la forma de operaciones impulsivas ejecutadas sin las confirmaciones habituales, simplemente porque el trader siente que está en un momento de inspiración especial. Esta sensación de flujo positivo, aunque agradable, es engañosa. La calidad de una operación no depende del estado de ánimo del trader, sino del cumplimiento objetivo de las condiciones de su proceso. No cerrar beneficios. Otra manifestación común de la euforia es la dificultad para cerrar operaciones ganadoras según el plan original. La avaricia susurra que puede seguir subiendo, empujando al trader a mover su objetivo de ganancia una y otra vez, hasta que finalmente el mercado revierte y una operación que era claramente ganadora termina cerrándose con un resultado mucho menos favorable o incluso negativo. Expectativas irreales. Finalmente, la euforia sostenida durante un periodo prolongado puede generar expectativas irreales sobre el propio desempeño futuro. Un trader que atraviesa varios meses excepcionalmente favorables puede empezar a proyectar ese ritmo de crecimiento hacia el futuro de forma lineal, olvidando que los mercados atraviesan ciclos y que ninguna racha, favorable o desfavorable, se sostiene indefinidamente. Analogía del bombero. Un bombero experimentado, después de sofocar con éxito varios incendios seguidos, no empieza a ignorar los protocolos de seguridad, pensando que su experiencia lo vuelve inmune al peligro. Al contrario, sabe que precisamente ese exceso de confianza es lo que ha costado vidas en su profesión a lo largo de la historia. Respeta el protocolo con la misma rigurosidad después de 10 operaciones exitosas que después de la primera. El trader profesional necesita esa misma humildad operativa, independientemente de cuántas operaciones ganadoras consecutivas haya acumulado. Caso narrado. Recuerdo el caso de un trader que, después de una racha de 9 operaciones ganadoras consecutivas, decidió triplicar su riesgo habitual, convencido de haber encontrado finalmente la clave del mercado. La siguiente operación, ejecutada con ese riesgo triplicado, resultó perdedora, y el resultado negativo de esa única operación superó, en términos absolutos, la suma de varias ganancias anteriores. No fue su análisis técnico lo que falló, fue la euforia, sin ser reconocida ni gestionada, la que tomó una decisión de gestión del capital completamente desproporcionada. Ejercicio mental. Piensa en tu racha más favorable de los últimos meses. ¿Notaste algún cambio en tu comportamiento durante esa racha? Ya sea en el tamaño de tus operaciones, en la rigurosidad de tus confirmaciones o en tu disposición a seguir tu plan de salida original. Resumen y acción práctica. La sobreconfianza, el exceso de riesgo, las operaciones impulsivas, la dificultad para cerrar beneficios según el plan y las expectativas irreales son manifestaciones distintas de una misma raíz, la euforia sin gestionar.
Al igual que el miedo, la euforia no es una emoción a eliminar, sino una señal a reconocer y contener dentro de los límites de tu proceso. Tu acción práctica: define por escrito una regla específica que aplicarás durante tus próximas rachas ganadoras. Por ejemplo, mantener exactamente el mismo riesgo por operación sin importar cuántas operaciones consecutivas hayan sido favorables. Compártela contigo mismo como un compromiso, no como una sugerencia opcional. Capítulo 4. La frustración y el revenge trading. Hay un momento en la vida de casi cualquier trader que suele marcar un antes y un después en su desarrollo. La primera vez que, después de una pérdida, decide operar de nuevo de inmediato, no porque exista una oportunidad válida, sino porque necesita recuperar lo perdido. A ese comportamiento se le conoce como revenge trading y es, sin exagerar, uno de los patrones más destructivos dentro de esta actividad. ¿Cómo reaccionamos después de perder? Perder duele. Esto no es una debilidad ni un defecto de carácter. Es una respuesta emocional universal, incluso entre los traders más experimentados. La diferencia entre un trader que sostiene su carrera en el tiempo y uno que la destruye no está en si siente ese dolor, sino en qué hace con él inmediatamente después. La necesidad de recuperar rápidamente. La mente frente a una pérdida activa una necesidad casi visceral de restaurar el equilibrio perdido lo antes posible. Esa necesidad, aunque comprensible desde una perspectiva psicológica, es extremadamente peligrosa cuando se traduce en decisiones financieras tomadas bajo presión emocional. La urgencia por recuperar no hace que el mercado ofrezca, de forma mágica, una oportunidad válida en ese momento preciso. La impulsividad. Cuando esa necesidad de recuperación se combina con la frustración de la pérdida reciente, el resultado suele ser una cadena de decisiones impulsivas, aumentar el tamaño de la siguiente operación sin fundamento técnico, ignorar las confirmaciones habituales del proceso o incluso abrir múltiples operaciones simultáneas en un intento desesperado de revertir rápidamente el resultado negativo. El deterioro del juicio. Lo más peligroso del revenge trading es que ocurre precisamente en el momento en que tu capacidad de juicio está más comprometida. Es, literalmente, la peor circunstancia posible para tomar decisiones financieras importantes y, sin embargo, es exactamente el momento en el que muchos traders, arrastrados por la frustración, deciden actuar con mayor urgencia. Analogía del piloto tras una turbulencia. Imagina a un piloto que, después de atravesar una turbulencia inesperada durante el vuelo, decide acelerar bruscamente la aeronave para compensar el tiempo perdido sin evaluar si esa maniobra es segura en las condiciones actuales. Ningún piloto entrenado actuaría así. Su entrenamiento le exige, precisamente, mantener la calma y seguir el protocolo establecido incluso después de un evento inesperado y estresante. El trader profesional necesita ese mismo entrenamiento frente a la frustración posterior a una pérdida. Estrategias para detener esta cadena de errores. Quiero compartirte algunas técnicas concretas que utilizo y que recomiendo a mis alumnos para interrumpir esta cadena antes de que se descontrole por completo. La primera es establecer una pausa obligatoria después de cualquier pérdida significativa, antes de considerar la siguiente operación. Esta pausa no necesita ser larga. Incluso unos minutos de distancia física de la pantalla pueden ser suficientes para que el sistema de pensamiento analítico recupere parte del control que el sistema emocional había tomado. La segunda es definir de antemano un límite diario de pérdidas, expresado en términos concretos, tras el cual la sesión de trading se cierra sin excepciones, independientemente de cómo te sientas en ese momento. Esta regla, decidida en un estado de calma previo, te protege precisamente en el momento en que tu juicio está más comprometido. La tercera es preguntarte, antes de cada nueva operación posterior a una pérdida, si esa operación cumple exactamente las mismas condiciones objetivas que exigirías en cualquier otro momento del día, o si estás flexibilizando tus propios criterios impulsado por la urgencia de recuperar. El valor de la distancia física. Quiero añadir una cuarta estrategia práctica a las tres que ya mencioné. Cerrar la plataforma de trading, literalmente, y alejarte físicamente de la pantalla durante algunos minutos después de una pérdida significativa, tiene un efecto medible sobre tu estado emocional que va más allá de la simple distracción.
El contacto visual constante con el gráfico, especialmente cuando el precio sigue moviéndose después de una pérdida reciente, mantiene activado el mismo sistema de alerta que impulsa el revenge trading. Alejarte de ese estímulo visual, aunque sea por un periodo breve, le da a tu sistema nervioso la oportunidad de regresar a un estado más cercano a la calma antes de que consideres cualquier decisión adicional. Caso narrado. Recuerdo el caso de un trader que, después de una pérdida moderada durante la mañana, decidió abrir 3 operaciones simultáneas en instrumentos distintos, sin ninguna confirmación real, únicamente impulsado por la necesidad de recuperar antes del cierre del día. Las 3 operaciones resultaron perdedoras. Lo que había comenzado como una pérdida moderada y perfectamente asumible dentro de su plan, se convirtió, en cuestión de una sola mañana, en una pérdida varias veces superior a su límite diario habitual. Cuando revisamos juntos ese episodio, quedó claro que el problema no había sido la pérdida inicial, completamente normal dentro de cualquier proceso. El problema fue la cadena de decisiones impulsivas que siguió, alimentada por la frustración sin gestionar, ejercicio mental. Piensa en la última vez que sentiste la urgencia de recuperar una pérdida de inmediato. ¿Qué habría pasado si, en lugar de operar de inmediato, te hubieras dado una pausa de al menos 15 minutos antes de considerar la siguiente decisión, resumen y acción práctica? La frustración después de una pérdida es una respuesta emocional universal, pero el revenge trading que suele seguirla es un patrón evitable mediante pausas conscientes, límites de pérdida definidos de antemano y una evaluación honesta de si tus criterios habituales siguen aplicándose en cada nueva decisión. Tu acción práctica define hoy mismo un límite diario de pérdidas expresado en términos concretos y un tiempo mínimo de pausa obligatoria después de cualquier pérdida significativa. Escribe ambos compromisos y colócalos en un lugar visible durante tu próxima sesión de trading. Capítulo 5. La disciplina como habilidad. Hasta ahora hemos hablado del miedo, la avaricia, la euforia y la frustración como emociones que necesitan ser reconocidas y contenidas. Es momento de hablar de la herramienta que hace posible esa contención en la práctica, la disciplina. Quiero empezar con una afirmación que considero central para todo este audiolibro. La disciplina no es un rasgo de personalidad con el que naces o no naces, es una habilidad y, como toda habilidad, puede entrenarse mediante práctica deliberada y repetición constante. Rutinas. La disciplina rara vez sobrevive únicamente a través de la fuerza de voluntad momentánea. Sobrevive gracias a rutinas diseñadas con anticipación, que reducen la cantidad de decisiones que necesitas tomar bajo presión emocional en tiempo real. Cuantas menos decisiones improvisadas tengas que tomar durante la sesión de trading, menos espacio le das a las emociones intensas para tomar el control. Checklist. Un checklist cumple una función psicológica muy específica. Actúa como un ancla externa frente a la tormenta emocional interna. Cuando sientes miedo, euforia o frustración, tu checklist no cambia según tu estado de ánimo. Sigue exigiendo las mismas condiciones objetivas, independientemente de cómo te sientas en ese instante. Esa consistencia externa es precisamente lo que te permite operar con coherencia incluso cuando tu mundo interno está en desequilibrio. Hábitos. Los hábitos son, en esencia, comportamientos que con el tiempo requieren cada vez menos esfuerzo consciente para ejecutarse. Un trader que ha convertido la revisión de su checklist en un hábito automático no necesita luchar internamente cada vez que va a operar, simplemente lo hace de la misma forma en que te cepillas los dientes sin necesidad de una gran deliberación interna cada mañana. Preparación. La preparación anticipada antes de que comience la sesión de trading reduce significativamente la carga emocional del momento de la ejecución. Un trader que ya definió con calma en qué contextos operará y en cuáles no necesita decidir eso mismo en tiempo real, bajo la presión de un mercado moviéndose en vivo frente a sus ojos. Constancia. La disciplina se fortalece precisamente mediante la repetición constante de estas prácticas, incluso en los días en los que no sientes ninguna motivación especial para hacerlo. La motivación es una emoción pasajera. La disciplina, entrenada correctamente, funciona incluso cuando la motivación está ausente. ¿Por qué la disciplina reduce la influencia de las emociones? La disciplina es el puente entre el conocimiento y la ejecución.
Puedes saber intelectualmente todo lo que hemos hablado sobre el miedo, la euforia y la frustración, pero sin disciplina, ese conocimiento permanece como teoría abstracta, incapaz de manifestarse en el momento real de la decisión. La disciplina es lo que convierte la comprensión psicológica en comportamiento consistente. La disciplina no depende de sentir ganas. Quiero añadir una última precisión a este capítulo. Uno de los errores más comunes es esperar a sentir ganas de seguir el proceso para efectivamente seguirlo. La disciplina genuina se demuestra precisamente en los días donde no sientes ninguna motivación especial y aún así ejecutas tu checklist, respetas tu riesgo definido y registras tu operación en el diario, exactamente igual que lo harías en un día de máxima motivación. Esa independencia entre el comportamiento y el estado de ánimo momentáneo es en el fondo la definición más precisa de disciplina que existe. Analogía del músico. Un músico de concierto no confía en la inspiración del momento para tocar una pieza compleja frente a una audiencia exigente. Confía en las miles de horas de práctica repetida que han convertido movimientos inicialmente difíciles en respuestas prácticamente automáticas. Cuando llega el momento de la presentación, la técnica ya entrenada le permite concentrarse en la interpretación, en lugar de luchar conscientemente con cada nota. El trader profesional necesita ese mismo nivel de entrenamiento previo para que, en el momento de mayor presión emocional, su proceso ya entrenado tome el relevo. Caso narrado. Recuerdo el caso de una trader que al inicio de su desarrollo dependía completamente de su fuerza de voluntad para seguir su plan cada día. Los días en que se sentía motivada, su ejecución era impecable. Los días en que no, su disciplina se desmoronaba con facilidad. Trabajamos juntos en convertir su proceso en una rutina fija, con horarios definidos, un checklist escrito y una revisión diaria breve pero constante. Con el tiempo, su ejecución dejó de depender de su estado de ánimo diario, porque la estructura externa que había construido sostenía su comportamiento incluso en los días donde la motivación estaba ausente. Ejercicio mental. Piensa en un hábito personal, fuera del trading, que hoy realizas de forma prácticamente automática, sin necesidad de una gran deliberación consciente. ¿Recuerdas cómo era al principio, cuando todavía requería esfuerzo consciente? Ese mismo proceso de automatización gradual es exactamente el que puedes aplicar a tu disciplina como trader. Resumen y acción práctica. La disciplina no es un talento innato, es una habilidad entrenable mediante rutinas, checklists, hábitos, preparación anticipada y constancia sostenida. Es precisamente el puente que conecta todo el conocimiento psicológico que hemos recorrido con la ejecución real en el momento de mayor presión. Tu acción práctica, elige un solo elemento de tu proceso de trading que actualmente dependa demasiado de tu fuerza de voluntad momentánea y conviértelo en una rutina fija durante los próximos 14 días, sin excepciones. Capítulo 6. Construir resiliencia emocional. La resiliencia emocional es la capacidad de atravesar experiencias difíciles, como pérdidas o rachas negativas, sin que esas experiencias comprometan de forma duradera tu estabilidad ni la calidad de tus decisiones futuras. Es, junto con la disciplina, uno de los pilares que sostiene una carrera larga en esta actividad. Aceptar pérdidas. El primer componente de la resiliencia es aprender a aceptar las pérdidas como parte estructural, no accidental, del trading. Las pérdidas son inevitables. El descontrol emocional es opcional. Un trader que todavía espera, en algún nivel inconsciente, no perder nunca, está construyendo su estabilidad emocional sobre una expectativa irreal y esa expectativa se romperá tarde o temprano de la forma más costosa posible. Recuperarse de una mala racha. El segundo componente es la capacidad de recuperarse de una racha negativa sin que esa racha desencadene una espiral de decisiones cada vez más desesperadas. Ya hablamos en el capítulo anterior sobre el revenge trading, de cómo una sola pérdida mal gestionada puede convertirse en una cadena de errores. La resiliencia emocional te permite atravesar varias pérdidas consecutivas sin que cada una añada una capa adicional de pánico sobre la anterior. Mantener la perspectiva. El tercer componente es mantener la perspectiva de largo plazo, incluso en los momentos más difíciles. Una sola operación o incluso una racha de varias semanas rara vez define el resultado de toda una carrera. Mantener esa perspectiva amplia reduce el peso emocional desproporcionado que muchas veces le asignamos a eventos individuales de corto plazo.
pensar en probabilidades. El cuarto componente, que ya introdujimos en el primer capítulo, es aplicar el pensamiento probabilístico de forma consciente en los momentos de mayor tensión emocional. Pensar en probabilidades reduce el peso emocional de una sola operación, porque te recuerda que el resultado individual, favorable o desfavorable, es solo una muestra dentro de una distribución mucho más amplia de resultados posibles. Largo plazo. El quinto componente es sostener de forma genuina una visión de desarrollo profesional a largo plazo. Un trader que mide su valor personal según el resultado del día de hoy está construyendo su estabilidad emocional sobre una base extremadamente frágil. Un trader que mide su desarrollo según la calidad acumulada de su proceso a lo largo de meses y años tiene una base mucho más sólida sobre la cual sostener su resiliencia. La comparación con otros traders. Quiero añadir un elemento que afecta la resiliencia emocional de muchos traders, especialmente en la era de las redes sociales. La comparación constante con los resultados reales o exagerados de otras personas. Ver publicaciones de supuestas ganancias extraordinarias puede generar una presión adicional, empujándote a sentir que tu propio progreso, perfectamente normal dentro de un desarrollo realista, es insuficiente o decepcionante en comparación. Es importante recordar que la gran mayoría de esas publicaciones muestran únicamente resultados favorables, sin ningún contexto sobre el riesgo asumido, la consistencia real del proceso detrás de esas cifras o las pérdidas que probablemente también existieron pero que rara vez se comparten públicamente. Construir tu resiliencia emocional también implica proteger tu atención de esas comparaciones distorsionadas y medir tu progreso únicamente en relación con tu propio historial y tu propio proceso. Analogía del deportista olímpico. Un deportista olímpico que ha competido durante muchos años ha atravesado, sin duda, derrotas dolorosas en el camino hacia sus logros más destacados. Lo que distingue a ese deportista no es la ausencia de derrotas, sino la capacidad de procesar cada una de ellas como información útil para el siguiente ciclo de entrenamiento, sin permitir que la derrota defina su identidad completa como atleta. El trader profesional necesita cultivar esa misma relación madura con sus propias pérdidas. Caso narrado. Recuerdo el caso de un trader que atravesó un periodo de 2 meses consecutivos con resultados negativos, algo que, estadísticamente, puede ocurrir incluso dentro de un proceso sólido. En lugar de cuestionar por completo su metodología o abandonar su proceso, revisó con calma su diario de trading, confirmó que había seguido sus reglas de forma consistente durante ese periodo y concluyó que se trataba de una variación normal dentro de la incertidumbre estadística de su proceso, no de un fallo estructural. Mantuvo su disciplina, ajustó únicamente detalles puntuales respaldados por evidencia y en los meses siguientes su desempeño se normalizó. Su resiliencia emocional, más que cualquier ajuste técnico, fue lo que le permitió atravesar ese periodo sin abandonar un proceso que, en el fondo, seguía siendo sólido. Ejercicio mental. Piensa en la peor racha que has atravesado como trader hasta ahora. ¿Cómo describirías tu diálogo interno durante ese periodo? ¿Te ayudó a mantener la perspectiva o amplificó la sensación de crisis más allá de lo que la situación real ameritaba? Resumen y acción práctica. La resiliencia emocional se construye aceptando las pérdidas como parte estructural del trading, aprendiendo a recuperarte de rachas negativas sin espirales de pánico, manteniendo la perspectiva de largo plazo, aplicando el pensamiento probabilístico de forma consciente y sosteniendo una visión genuina de desarrollo profesional a lo largo del tiempo. Tu acción práctica. Escribe en pocas líneas ¿cómo te gustaría recordar dentro de un año la forma en que atravesaste tu próxima racha difícil? No en términos de resultados financieros, sino en términos de cómo te comportaste durante ese periodo. Capítulo 7. Casos prácticos narrados. Hemos recorrido uno por uno los principales patrones emocionales que atraviesan la vida de cualquier trader. El miedo, la avaricia y la euforia, la frustración y el revenge trading, la disciplina como habilidad entrenable y la resiliencia emocional. Ahora quiero mostrarte, a través de historias concretas, cómo se manifiestan estos patrones en la práctica diaria. Un trader dominado por el miedo. Imagina a Daniel, un trader con conocimientos técnicos sólidos, pero que atraviesa una fase en la que el miedo domina la mayoría de sus decisiones. Ve una oportunidad que cumple todas las condiciones de su proceso, pero duda, posterga la entrada y finalmente deja pasar el movimiento completo. En otras ocasiones, entra en una operación válida, pero cierra la posición ante la primera fluctuación normal en su contra, mucho antes de que su
plan original lo indicara. El patrón de Daniel no revela un problema de análisis técnico, revela un miedo sin gestionar que está tomando decisiones en su lugar, tanto en la forma de parálisis como en la forma de salidas prematuras. Un trader que opera con euforia. Ahora imagina a Valentina, quien atraviesa una racha de varias semanas particularmente favorable. Convencida de haber encontrado una fórmula infalible, comienza a aumentar gradualmente su tamaño de posición, a flexibilizar sus confirmaciones habituales y a mantener operaciones ganadoras más allá de su plan original, esperando ganancias cada vez mayores. Durante varias semanas, esta actitud parece funcionar, reforzando aún más su sobreconfianza. Cuando finalmente el mercado revierte, como ocurre tarde o temprano con cualquier racha, las pérdidas que sigue acumulan, en cuestión de días, una parte significativa de las ganancias obtenidas durante las semanas anteriores. El problema de Valentina no fue identificar oportunidades válidas, algo que efectivamente supo hacer. El problema fue permitir que la euforia expandiera su riesgo más allá de los límites que su proceso original establecía. Una pérdida correctamente aceptada. Consideremos ahora a Joaquín, quien ejecutó una operación siguiendo estrictamente su checklist, con todas las confirmaciones presentes y el riesgo definido de antemano. El resultado, sin embargo, fue una pérdida. En lugar de cuestionar emocionalmente su proceso completo, Joaquín registró la operación en su diario, confirmó que había respetado cada elemento de su checklist y reconoció esa pérdida como una manifestación normal de la incertidumbre inherente a cualquier proceso probabilístico. Esa aceptación tranquila, sin dramatismo ni negación, le permitió continuar operando con la misma claridad mental en la siguiente oportunidad válida, sin arrastrar una carga emocional innecesaria de una operación bien ejecutada que simplemente no tuvo el resultado deseado. Una racha negativa gestionada con disciplina. Pensemos ahora en Patricia, quien atravesó una racha de 6 operaciones perdedoras consecutivas, algo estadísticamente posible incluso dentro de un proceso sólido. En lugar de aumentar su riesgo para recuperar más rápido o de abandonar por completo su metodología, Patricia mantuvo exactamente el mismo proceso. Revisó su diario de trading para confirmar que cada operación había seguido sus reglas y continuó operando con el mismo nivel de disciplina. Las siguientes operaciones, ejecutadas con esa misma disciplina sostenida, comenzaron a normalizar su curva de resultados. La diferencia entre Patricia y un trader menos resiliente no fue evitar la racha negativa, algo fuera de su control, sino cómo respondió durante y después de ella. Una recuperación basada en mejorar el proceso. Finalmente, pensemos en Esteban, quien después de un periodo prolongado de resultados mediocres, decidió revisar con profundidad su diario emocional, no solo su diario de operaciones. Descubrió que sus peores decisiones se concentraban en sesiones donde había dormido poco la noche anterior, un factor que no había considerado previamente como relevante para su desempeño. Ajustó su rutina para evitar operar en esas condiciones específicas y su desempeño mejoró de forma notable en los meses siguientes. Su recuperación no vino de una nueva estrategia técnica, sino de una comprensión más profunda de las condiciones internas que afectaban la calidad de sus decisiones. Reflexión de cierre del capítulo. Estas 5 historias representan patrones que, de una forma u otra, cualquier trader reconoce en su propia experiencia. La diferencia entre un desarrollo sostenible y uno destructivo no está en evitar el miedo, la euforia, la frustración o las rachaeces negativas, porque todos esos elementos son inevitables. Está en cómo se reconocen y se gestionan cuando aparecen. Acción práctica. Identifica con cuál de estos 5 personajes te sientes más identificado en este momento de tu desarrollo emocional como trader. Escribe con honestidad. ¿Qué patrón específico de esa historia reconoces en tu propio comportamiento reciente? Capítulo 8. Entrenar la mente diariamente. Así como un deportista no espera a la competencia para entrenar su cuerpo, un trader no puede esperar al momento de máxima presión para entrenar su mente. Este capítulo está dedicado a construir una rutina diaria concreta que fortalezca tu autocontrol de forma progresiva. Preparación mental. Antes de comenzar tu sesión de trading, dedica unos minutos a reconocer tu estado emocional actual. No se trata de un ejercicio abstracto, se trata de una pregunta simple y directa. ¿Cómo llego hoy a esta sesión? Si llegas con ansiedad, cansancio o frustración de otros ámbitos de tu vida, reconocerlo de antemano te permite ajustar
ajustar tu nivel de exigencia o incluso decidir en casos extremos que hoy no es un buen día para operar con tu tamaño habitual. Visualización. La visualización consiste en imaginar con cierto detalle distintos escenarios posibles durante tu sesión de trading, incluyendo escenarios adversos. Visualizar cómo responderías con calma frente a una pérdida o frente a una señal de entrada que cumple tus condiciones, pero que genera cierta ansiedad. Entrena a tu mente para reconocer esas situaciones como familiares cuando efectivamente ocurran, reduciendo la intensidad de la reacción automática. Revisión del plan. Antes de cada sesión, revisa brevemente tu protocolo de trading, tus condiciones de entrada, tu gestión del riesgo, tu checklist. Esta revisión, aunque parezca redundante si ya conoces tu proceso de memoria, cumple una función psicológica importante. Activa tu sistema de pensamiento analítico antes de que comience la presión emocional de la sesión en vivo. #respiración consciente. La respiración consciente es una de las herramientas más simples y, al mismo tiempo, más efectivas para interrumpir una reacción emocional automática. Cuando sientas una emoción intensa durante la sesión, ya sea miedo, euforia o frustración, dedica unos segundos a respirar de forma lenta y consciente antes de tomar cualquier decisión. Esta pausa breve, aunque parezca insignificante, le da a tu sistema de pensamiento analítico la oportunidad de intervenir antes de que el sistema automático tome el control completo de la decisión. Diario emocional. Ya mencionamos el diario de trading tradicional en capítulos anteriores, pero quiero introducir aquí un complemento específico: el diario emocional. Además de registrar el contexto técnico de cada operación, registra también qué emoción sentiste antes, durante y después de ejecutarla. Con el tiempo, este registro te permitirá identificar patrones específicos. Por ejemplo, que tus peores decisiones suelen ocurrir después de cierto tipo de eventos externos o en determinados horarios del día. Evaluación posterior. Al finalizar tu sesión de trading, dedica unos minutos a evaluar no solo el resultado financiero, sino también tu comportamiento emocional durante la sesión. ¿Respetaste tu proceso incluso cuando sentiste emociones intensas? ¿Hubo algún momento donde una emoción estuvo a punto de dominar tu decisión y cómo lo gestionaste? El registro de pequeñas victorias. Quiero añadir un elemento adicional a esta rutina diaria: registrar, junto con tu diario emocional, las pequeñas victorias de autocontrol que vas logrando, no solo los resultados financieros. Reconocer conscientemente el momento en que sentiste una emoción intensa y aún así respetaste tu proceso. Refuerza ese comportamiento de la misma manera en que cualquier hábito se fortalece mediante el reconocimiento de su repetición exitosa. Con el tiempo, ese registro de pequeñas victorias se convierte en una fuente de confianza mucho más sólida que cualquier racha de resultados favorables, porque refleja directamente tu capacidad de autocontrol, que es, en definitiva, la variable que realmente puedes seguir construyendo indefinidamente. Analogía del ajedrecista. Un gran maestro de ajedrez no solo estudia aperturas y finales técnicos, también entrena su capacidad de mantener la calma bajo la presión del reloj y la mirada del público. Esa preparación mental, tan deliberada como el estudio técnico del juego, es parte integral de su entrenamiento profesional. El trader que solo estudia gráficos y patrones técnicos, sin entrenar de forma igualmente deliberada su mundo emocional, está construyendo su desarrollo sobre una base incompleta. Ejercicio mental. Elige una sola de estas 6 prácticas: preparación mental, visualización, revisión del plan, respiración consciente, diario emocional o evaluación posterior, e intégrala en tu rutina diaria durante los próximos 7 días. No intentes implementar las 6 a la vez. La constancia en una sola práctica genera más beneficio que la implementación superficial de todas ellas simultáneamente. Resumen y acción práctica. Entrenar la mente diariamente mediante preparación mental, visualización, revisión del plan, respiración consciente, un diario emocional y evaluación posterior fortalece progresivamente tu capacidad de autocontrol, de la misma forma en que el entrenamiento físico repetido fortalece progresivamente un músculo. Tu acción práctica. Elige hoy mismo una de estas 6 prácticas e impleméntala antes, durante o después de tu próxima sesión de trading.
Capítulo 9. Pensar como un trader profesional. Después de recorrer las emociones específicas y las herramientas para gestionarlas, quiero dar un paso más amplio, hablar de la identidad mental que sostiene todo lo anterior. No se trata solo de técnicas puntuales, sino de una forma general de pensar que caracteriza a los traders que logran sostener su desarrollo a lo largo de los años. Responsabilidad. El trader profesional asume responsabilidad total sobre sus decisiones, sin culpar a factores externos por cada resultado desfavorable. Esto no significa castigarse por cada pérdida, significa más bien mirar siempre hacia el propio proceso como la variable principal sobre la cual se puede y se debe trabajar. Hashtag humildad. El trader profesional entiende que el mercado no le debe nada y que ninguna racha, favorable o desfavorable, garantiza el comportamiento futuro. Esa humildad lo protege tanto del exceso de confianza durante los buenos momentos como de la desesperación excesiva durante los momentos difíciles. Paciencia. El trader profesional entiende que tanto la validación de un proceso como el desarrollo de la disciplina emocional necesitan tiempo. No espera resultados inmediatos, ni de su estrategia, ni de su propio crecimiento psicológico. Sabe que ambos procesos se construyen de forma gradual, a través de repetición constante, flexibilidad. El trader profesional es capaz de ajustar aspectos puntuales de su proceso cuando la evidencia acumulada así lo sugiere, sin caer en el extremo opuesto de cambiar constantemente de enfoque ante cada resultado individual. Esa flexibilidad basada en evidencia y no en impulso es una de las características que distingue a un proceso maduro de uno todavía inestable. Pensamiento probabilístico. Finalmente, el trader profesional piensa de forma constante en términos de probabilidades distribuidas a lo largo de una muestra amplia, en lugar de asignarle un peso emocional desproporcionado a cada operación individual. Esta forma de pensar, que ya introdujimos en el primer capítulo, atraviesa transversalmente todo lo que hemos hablado a lo largo de esta obra. Una identidad basada en el proceso, no en el resultado. Quiero detenerme en un punto que considero central para este capítulo: construir tu identidad como trader alrededor de la calidad de tu proceso y no alrededor del resultado de cada operación individual. Si tu autoestima sube y baja según el resultado de la última operación, estás construyendo tu estabilidad emocional sobre una base extremadamente volátil, tan volátil como el propio mercado. Si en cambio tu identidad se construye alrededor de preguntas como ¿respeté mi proceso hoy? O ¿gestioné mis emociones con la disciplina que me propuse?, tu estabilidad emocional deja de depender de algo tan impredecible como el resultado de una sola operación y pasa a depender de algo que sí está completamente bajo tu control: la calidad de tu comportamiento. Analogía del cirujano y el resultado incierto. Un cirujano experimentado sabe que incluso ejecutando un procedimiento de forma impecable, existen resultados que escapan completamente a su control, determinados por la biología particular de cada paciente. Su identidad profesional no se construye alrededor de garantizar un resultado específico, algo imposible de prometer en su campo, sino alrededor de ejecutar cada procedimiento con la máxima excelencia técnica posible. El trader profesional necesita esa misma relación madura entre su identidad y el resultado incierto de cada operación individual. El lenguaje que usas contigo mismo. Quiero cerrar este capítulo con una reflexión sobre el lenguaje interno que utilizas para describirte a ti mismo como trader. Frases como "soy malo para esto" o "nunca voy a controlar mis emociones" no son simples observaciones neutras. Son afirmaciones que, repetidas con frecuencia, terminan moldeando tu comportamiento futuro. Un lenguaje interno más orientado al proceso, como "todavía estoy entrenando esta habilidad" o "hoy cometí un error y voy a ajustar esto específicamente", refleja con mayor precisión la realidad de cualquier desarrollo profesional genuino, que nunca es lineal ni instantáneo. Ejercicio mental. Pregúntate, con honestidad: ¿tu estado de ánimo depende hoy principalmente del resultado de tu última operación o de qué tan bien ejecutaste tu proceso independientemente de ese resultado? Si la respuesta te inclina hacia lo primero, ese es probablemente uno de los aspectos más importantes a trabajar en tu desarrollo psicológico
psicológico como trader. Resumen y acción práctica. Pensar como un trader profesional significa asumir responsabilidad total sobre tus decisiones, mantener humildad frente al mercado, cultivar paciencia frente a tu propio desarrollo, ser flexible basándote en evidencia y aplicar el pensamiento probabilístico de forma constante, construyendo tu identidad alrededor de la calidad de tu proceso y no del resultado de cada operación individual. Tu acción práctica. Al finalizar tu próxima sesión de trading, en lugar de preguntarte únicamente cuánto ganaste o perdiste, pregúntate primero qué tan bien ejecutaste tu proceso y registra esa evaluación junto con el resultado financiero. Capítulo 10. El verdadero control. Llegamos al capítulo donde reunimos todo lo recorrido a lo largo de esta obra. Quiero empezar aclarando una vez más algo que mencioné al inicio y que considero fundamental repetir en este punto. Controlar tus emociones no significa dejar de sentirlas. El trader profesional no deja de sentir, aprende a decidir con claridad incluso cuando siente. Vas a seguir experimentando miedo antes de operaciones importantes. Vas a seguir sintiendo la tentación de la euforia después de una racha favorable. Vas a seguir sintiendo frustración después de una pérdida significativa. Ninguna de estas experiencias desaparece con la experiencia o con el entrenamiento psicológico. Lo que sí cambia con el entrenamiento adecuado es tu capacidad de reconocer esas emociones sin que ellas tomen el control automático de tu próxima decisión. Repasemos los componentes principales. La mente del trader opera bajo una arquitectura dual de pensamiento rápido y automático por un lado, lento y analítico por otro, además de sesgos cognitivos que distorsionan sistemáticamente nuestra percepción de la realidad. El miedo, en sus distintas formas, funciona mejor como información a evaluar que como una orden a obedecer automáticamente. La avaricia y la euforia generan una falsa sensación de invencibilidad que necesita ser contenida mediante reglas definidas de antemano, especialmente durante las rachas favorables. La frustración después de una pérdida puede desencadenar revenge trading si no se interrumpe mediante pausas conscientes y límites definidos con anticipación. La disciplina es una habilidad entrenable, no un rasgo innato, y funciona como el puente que conecta el conocimiento psicológico con la ejecución real bajo presión. La resiliencia emocional te permite atravesar pérdidas y rachas negativas sin que esas experiencias comprometan de forma duradera tu estabilidad ni la calidad de tus decisiones futuras. Entrenar la mente diariamente mediante prácticas concretas y repetidas fortalece progresivamente tu capacidad de autocontrol, y pensar como un trader profesional significa construir tu identidad alrededor de la calidad de tu proceso, no alrededor del resultado incierto de cada operación individual. La calma también se entrena. Quiero cerrar este capítulo con una idea que resume, en cierto sentido, todo el espíritu de esta obra. La calma también se entrena. No es un estado que algunas personas poseen de forma natural y otras no. Es el resultado acumulado de miles de pequeñas decisiones, repetidas con constancia, donde eliges responder con claridad en lugar de reaccionar por impulso. Una emoción reconocida pierde parte de su poder. Ese es, quizás, el mensaje central de todo este audiolibro. No necesitas eliminar el miedo, la euforia o la frustración para operar con profesionalismo. Necesitas reconocerlas, nombrarlas y decidir conscientemente cómo responder frente a ellas, en lugar de permitir que decidan por ti. Acción práctica final del capítulo. Vuelve a leer los 7 componentes que acabamos de repasar. Identifica, con total honestidad, cuál de ellos representa hoy tu mayor área de oportunidad emocional. Dedica las próximas semanas a fortalecer específicamente ese componente, sin descuidar los demás. Conclusión. Llegamos al final de este recorrido. Empezamos con una pregunta. ¿Qué pasaría si el mayor obstáculo para convertirte en un trader consistente no estuviera en el mercado, sino en la forma en que reaccionas frente a él? Espero que después de todo lo que hemos compartido, esa pregunta tenga ahora un significado mucho más profundo para ti. La psicología del trading no sustituye una estrategia sólida ni una gestión del riesgo bien diseñada.
Ninguna técnica de autorregulación emocional, por sofisticada que sea, puede compensar un proceso técnico deficiente o una gestión del capital imprudente. Lo que la psicología sí hace cuando se entrena con la misma seriedad que el análisis técnico es potenciar tu capacidad de ejecutar ese proceso y esa gestión con consistencia, operación tras operación, incluso bajo presión. Quiero recordarte, una vez más, algo esencial. El trading implica incertidumbre permanente y ninguna cantidad de disciplina emocional elimina esa incertidumbre ni garantiza resultados financieros positivos. Lo que sí garantiza, cuando se entrena con constancia, es una mejora medible en la calidad de tus decisiones bajo presión. Y esa mejora, sostenida a lo largo del tiempo, es lo único que verdaderamente está bajo tu control. La confianza verdadera nace de respetar tu proceso, no de la ausencia de emociones, ni de la certeza sobre el resultado de la próxima operación. El mercado pone a prueba tu estrategia. Las emociones ponen a prueba tu carácter. Y ese carácter, como cualquier otra habilidad profesional, se construye con entrenamiento deliberado y constante, no con esperanza pasiva. Te invito a seguir entrenando tu mente con la misma dedicación con la que estudias el mercado. No hay atajos hacia el autocontrol genuino, pero sí hay un camino claro, exigente y con el tiempo profundamente transformador para quienes están dispuestos a recorrerlo con seriedad. Gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que cada uno de estos principios te acompañe, operación tras operación, en la construcción de una mente cada vez más serena, clara y disciplinada frente a la incertidumbre de los mercados. Que cada sesión de trading sea, además de una oportunidad técnica, una oportunidad más para entrenar esa versión más serena y consciente de ti mismo. Este ha sido Psicología del Trading, controla tus emociones. José Tineo. Gracias por ver el video, espero que sea de aprendizajes y ayuda para ti. No olvides seguirnos en las redes sociales y darle me gusta y suscribirte.